gracias por encontrarnos en este espacio. Les agradecemos tanto al público que está aquí con nosotros hoy compartiendo, como a los que nos ven a través de las redes. Esta primera experiencia del espacio dedicado a la crítica de arte que con el auspicio del Consejo de las Artes Plásticas de Camagüey vamos a iniciar en este modo verano 2024. Este espacio, cuyo título es Vivir en Oxímoron. Les explico ahora por qué el título. Oxímoron es una palabra que se utiliza en la retórica y que se fundamenta a partir de dos opuestos, de dos agones, de dos conceptos que se contradicen, pero que al yuxtaponerse crean un sentido nuevo. Y el hecho de que nosotros nos encontremos aquí compartiendo criterios que pueden ser divergentes, opuestos, pero que al final nos van a enriquecer en el axioma de buscar precisamente qué sucede en las artes plásticas, en las artes visuales camagüeyanas y de Cuba en sentido general, pues precisamente va a regir esta actividad. A mi lado se encuentran dos personas que tienen una gran importancia dentro del campo de las artes visuales aquí en la ciudad de Camagüey específicamente. El primero es el artista Oscar Junior Rodríguez Martínez, que precisamente acaba de inaugurar una exposición que nos sirve de aforo aquí al espacio. La exposición se titula Con un nudo en la garganta, recién abierta en el día de ayer. Y el crítico y profesor de la Escuela de Arte de la Academia Vicentina de la Torre, Guillermo Betancourt, que ha trabajado en innumerables ocasiones con la obra de Oscarito y que también va a servir como especie de contrapunteo a este espacio. Bienvenidos a los dos y bueno, reiteramos la bienvenida a todos los que nos escuchan y están con nosotros acá en la tarde de hoy. La primera pregunta que te quiero hacer, Oscar, voy a dirigirme primero a ti. Con respecto a esta exposición en la cual nos encontramos, ¿por qué la abstracción después de tanto tiempo haciendo un arte figurativo? Tu obra generalmente se enmarca por los caminos, o se han marcado más bien en los caminos de una figuración que juguetona, que juega también con ciertos apuntes hacia la abstracción, pero esta sí es una exposición totalmente abstracta. ¿Por qué eso? Ahora en esta etapa de tu vida. Buenas tardes a todos los que están viendo el programa, a todos los que están asistiendo por acá. Muy agradecido. Alfredo, a ver, mira, mi obra, yo logré estructurar una especie de lenguaje propio a partir de la objetividad, del objeto como tal, del retratar el objeto, reproducir el objeto. Incluso mis primeros pasos en la escultura, en la cerámica, yo trataba de copiar a la exactitud mayor posible los materiales con los que yo estaba tratando de transmitir contenido. Y luego, bueno, cuando empiezo con la pintura también me vuelco hacia los objetos, a reproducir objetos a modo casi que de bodegón, de pintura de caballete, aunque las escalas sí variaban un poco. Pero luego fui descubriendo que siempre, a ver, es algo que siempre me gustó, siempre me encantó la abstracción, sobre todo el expresionismo abstracto, un movimiento, los mayores representantes de este movimiento, Frank Klein, Jackson Pollock, siempre me gustó mucho esa obra. Y de alguna manera yo sabía que iba a terminar en algún punto, porque incluso cuando hacía trabajos de la pintura objetual esta y de la pintura figurativa, trataba de que los macro detalles de la pintura fueran casi abstractos, o sea, identificar un detalle abstracto dentro de toda la imagen que construía la pieza. Entonces... de hecho, disculpa, tu exposición anterior jugaba un poco también con ese mismo tipo de detalles, ¿no? Sí, sí, en todo momento he utilizado esa es parte de este lenguaje que te estaba hablando. Y entonces me he ido declinando, sí, ya de modo consciente hacia la abstracción como un lenguaje poético, como un lenguaje cargado de significados que todo el mundo piensa que es puro, ¿cómo decir? Que es puro visual, puramente visual. No, 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 no. Ahí también hay mucho contenido, mucho desgarro, mucha pasión, fuerza, que es lo que más trato siempre de ponerle a la obra. Y ya te digo, me siento como si estuviera escribiendo poesía. Es es la impresión que me da cuando estoy pintando. Incluso por eso es que me baso a veces en temas musicales que tienen una letra determinada, un significado determinado dentro de la música.
y cosas como esta. Ahí ya te digo, he ido Rico, desembocando. rico mundo interior, como lo definiría alguien en su momento. Ajá. Y he sentido que me he soltado de la presión de la figuración, de la presión del objeto, De lo formal. de lo formal, sobre todo. Exacto. Más a lo espiritual, mucho más a lo espiritual. Sí. A propósito, tú vienes de una familia con una rica tradición en la alfarería también. Y de hecho, yo recuerdo que tus primeras exposiciones había grandes instalaciones con objetos cerámicos que todos recordamos seguramente. ¿Por qué decidiste apartarte un poco de eso? Mira, cuando a casi todo el mundo le pregunta esto, todo el mundo responde automáticamente, el mercado me condicionó. Y eso es una de las respuestas. Fíjate, esto tiene varias respuestas. Una es eso, el mercado. La cerámica era muy difícil de vender, es muy difícil de vender. Además, con la fragilidad que tiene, transportarla a eso es un desastre. Entonces, también lo quise intentar, quise atreverme, porque yo nunca di una clase de pintura, a no ser las elementales que se toman en primer año con los profesores y eso, pero como pintura jamás recibí una clase en la vida. Y entonces quería atreverme. Lo empecé haciendo con dibujos de gran formato, dibujos a bolígrafo y cosas de estas. Y mi papá me decía en algún momento, eso que estás haciendo es dibujo, pero vas a desembocar en la pintura. Tú verás como vas a caer obligatoriamente en la pintura. Y ya, eso era como un camino ya trazado. Así fue, pintura. Y entonces no quise nunca separarme de esto, del objeto, hasta que, ya te digo, he ido declinando hacia la abstracción poco a poco. Pero sigo manteniendo algunas ideas, sobre todo en los libros que estoy haciendo, en estas cosas del libro artista. Sigo manteniendo la figuración, el collage, la intervención en la fotografía, ese tipo de cosas que todavía me motivan mucho. ¿Tiene que ver esto con trabajo pedagógico? O sea, esto que me estás contando tiene que ver algo, esta influencia tiene que ver con el trabajo pedagógico que tú haces en la Academia de Arte, que además eres un núcleo bastante seguido allí. Mira, es imposible desligar una cosa de la otra, porque en 20 años que llevo dando clase ahí, yo he aprendido tanto como han aprendido esos estudiantes. O sea, yo he aprendido, no sé, no te puedo explicar qué cantidad de cosas con cada uno de los estudiantes que he llevado incluso desde el principio hasta su final de graduación. Realmente no puedo separar la academia porque además yo digo que yo no enseño a hacer arte, que yo enseño el proceso del arte. Trato de enseñarles cómo se estructura el proceso artístico, que ese proceso también tiene validez, no solo como tal, sino como un destino, también puede ser un destino dentro de la obra. Y eso creo que es lo que es más importante que se enseña ahí. Y así trabajo yo. Yo trabajo a partir de todo el proceso, voy desarrollando una obra con un contenido y la trato de exprimir lo más que puedo hasta el último punto. Grabado, collage, pintura, dibujo, fotografías recortadas, qué sé yo, todo lo que se me va ocurriendo para tratar de exprimir esa idea. Entonces, ese es el mismo proceso del que trato de enseñarle a los estudiantes. Para entrar en lo que tiene que ver con este espacio, que es la crítica. La crítica le gusta mucho generalmente etiquetar, poner etiquetas, o sea, una cuestión metodológica, ¿no? de poder estudiar movimientos, los artistas en un contexto determinado. ¿Cómo te ubicas tú como generación? O sea, ¿dentro de qué generación te ubicas tú en el contexto de Camagüey, en el contexto del arte cubano en general? Si es que lo has pensado alguna vez, ¿en qué grupo? Generalmente, aquí no tanto, pero bueno, generalmente la crítica nacional ubica una serie de agrupaciones que pueden ser por décadas, por movimientos o por grupos de artistas. ¿Cómo te ubicas tú en ese caso? Estoy pensando en mis contemporáneos que hoy por hoy están trabajando en el mundo entero, haciendo su obra. Estoy pensando en los que estudiaron conmigo en el ISA y no veo a nadie ubicado en ningún movimiento. O sea, todo el mundo hace una cosa distinta a la del otro y todo el mundo ha sabido apropiarse de un lenguaje. Estoy pensando en Niel Reyes, estoy pensando en El Pollo, Michel Pérez, Oreste Hernández, Rodolfo Peraza Nieves, con el que trabajé durante 4 años. No sé, que tenemos unos lenguajes que son muy independientes, muy, muy propios. Y realmente ubicarnos en algo es difícil. Cuando yo hacía estas cosas de las maletas de cerámica y eso, en cierto momento yo creí que me estaba ubicando en una línea que venía en los años 90 sobre una vuelta al oficio. Lo recordarás. Estoy pensando en los carpinteros, en Garaycoa, algunas cosas. Gadir López. Y entonces, a lo mejor por ahí yo me podía incursionar en esto de la gente que traía la tradición de nuevo al arte contemporáneo cubano sobre todo.
pero realmente, Alfredo, me es muy complejo etiquetarme a mí mismo. Y ya te digo, las etiquetas no me molestan porque me organizan la vida. Me organizan sobre todo la lectura de la vida y de la crítica, del arte y de todo. Las etiquetas son comodidad y vale la pena. Vale la pena. Voy ahora entonces a hacerte una pregunta bastante personal con respecto a la crítica de arte y con respecto al entorno sociocultural en el que estamos. ¿Cómo ha sido tu relación exactamente con la crítica de arte? A ver, aquí está sentado, ya lo dijimos al inicio, alguien, un especialista que ha trabajado tu obra, o sea, consecutivamente, te ha seguido en los últimos tiempos y es el que ha sido el defensor de presentación Claro. de tus exposiciones. Pero bueno, en sentido general, ¿cómo te sientes con la crítica? ¿Te sientes atendido por la crítica? O sea, ¿has logrado la atención de la crítica? ¿En qué sentido la crítica puede haber sido importante para ti? Te dejo pensando y vamos a hacer un momento, una pausa, para que entonces cuando volvamos a vernos en este espacio, en la consecución de ese espacio, pues podamos tener tu respuesta. Okay.